Don José María del Pino, ¿cómo está? Buenos días. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días acá en las tierras del tío Sam. Oiga, ¿cómo es esto de la llamada de Marco Rubio al presidente Boric? ¿Cómo es esa historia? Ayer el presidente... ¿Usted me permitiría, don Pablo, ¿sí? Dígame. comenzar con una suerte de autocrítica a nosotros al entorno de medio de Chile? Porque, y me incluyo y todo, pero ocurre mucho que en Estados Unidos cualquier cosa que se publique, indistintamente el medio donde se publique, basta que sea un medio donde alguien escribió en inglés, en Chile genera un nivel de revuelo enorme, casi sensacionalista. Porque todo esto se detonó, todas estas conversaciones que hubo en Chile, a partir de dos artículos que publicó un medio que se llama Medialine, que es un medio que escribe sobre temas de Oriente Medio, que no tenían ninguna fuente, donde básicamente se evaluaba que Estados Unidos, o sea, se contaba que Estados Unidos evaluaba 3 tipos de sanciones contra Chile por haber retirado sus agregados militares y haber anunciado que iba a terminar la compra de armamentos con Israel. Dicen que Chile podía perder el visa waiver, que podían haber sanciones de visa sobre funcionarios del Estado y el gobierno chileno, y también que podrían haber sanciones de tipo comercial. Y la verdad de las cosas es que nosotros hicimos el trabajo aquí para las radios del grupo y también para Tele 13, conversamos con el Departamento de Estado, no una, dos, en varias oportunidades, a tal punto además que también se le hizo la pregunta a la portavoz del Departamento de Estado en la conferencia de prensa oficial de esta semana. No me tocaba hacer pregunta a mí, pero mi colega Rima de Al Arabi TV le hizo la pregunta, renunció a su pregunta y agarró mi papel y se lo leyó, y la portavoz estaba descolocada, es como que no supiera de qué le estaban hablando en el fondo. Entonces, me gustaría el primer punto a partir y decir, la verdad es que en Estados Unidos no hay mucha intención de escalar un conflicto con Chile. Existió la llamada sí, y yo te reporté la historia y te quiero contar la historia detrás del telefonazo de Marco Rubio. Vamos. En Estados Unidos, Pablo, hay un grupo muy importante, muy influyente, que se llama la Comunidad Judío-Americana. El Comité Judío-Americano, perdón. Ese comité, que entre otras cosas se dedica a el lobby gubernamental para apoyar alianzas con Israel, se dedica a la comunicación, se dedica a distintas cosas. Es una organización activista, también tiene congresistas que le son afines y con los que trabaja constantemente en este tipo de materias, que son congresistas judíos. En Estados Unidos el 5% de la población es judía. Y ese comité recibió de Chile, de personas afines al comité en Chile, la alarma de que Gabriel Boric podía eventualmente anunciar el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel durante su cuenta pública del día domingo pasado. ¿Ok? Entonces activó una red de presiones y también comunicacionalmente contactó medios y todo para intentar en el fondo o averiguar bien la situación o resguardar de que esto no fuese a ocurrir. Y entre todas esas presiones que realizó estaba el Departamento de Estado, a través de los congresistas que le son afines, pero también ellos tienen línea directa con el Departamento de Estado porque, insisto, son una organización muy poderosa. Entonces, ¿qué hizo Marco Rubio? El día viernes, alguien del equipo de Marco Rubio, y aquí hay que hacer un punto, el presidente Boric nunca tuvo a Marco Rubio esperando él por el teléfono al otro lado de la línea. O sea, aquí nunca dejaron a Marco Rubio planteado. Alguien del gabinete del Departamento de Estado agarró el teléfono, llamó a Chile preguntando si existía la posibilidad de que Marco Rubio conversara con el presidente Boric. Le dijeron que el presidente Boric no podía atenderlo y se le derivó a esa persona, el Departamento de Estado, a Cancillería, y rápidamente, en cuestión de minutos, se gestionó el telefonazo que terminó siendo entre Alberto Van Claveren, el canciller chileno, y Marco Rubio, el Departamento de Estado. En La Moneda dicen que Boric no debería atender a personas que no son jefes de Estado. Lo cierto es que Rubio tiene línea directa con varios líderes mundiales, a veces llama al primer ministro de Italia, o sea, pueden haber conversaciones, pero acá en Estados Unidos no generó revuelo esto de que el presidente dijera que no tenía agenda, que fue la respuesta que recibió Estados Unidos. Al Departamento de Estado no le dijeron, no, mire, Boric solo habla con presidentes. No, le dijeron que no tenía agenda. Y tuvieron esta conversación de 12 minutos, muy amena, donde el tema central fue Israel, y de inmediato el canciller chileno le dijo, esta información es falsa.
Nosotros no hemos contemplado ni considerado a nivel diplomático en Chile romper relaciones con Israel. Es un tema que creció, ha sido un rumor, van a haber ciertos anuncios respecto a Israel, pero no vamos a romper relaciones diplomáticas. El llamado telefónico duró 12 minutos. ¿Por qué traigo todo esto a colación, Pablo? Porque cada vez que Marco Rubio realiza un llamado telefónico a algún canciller o primer ministro del mundo, a nosotros, la prensa, nos llega ese mismo día un resumen de la conversación. Sin ir más lejos, el mismo viernes que llamó a Chile, nos llegó un resumen de su llamado telefónico con el canciller de México, porque el domingo iban a haber elecciones judiciales por primera vez en Occidente. Claro. Todo el sistema judicial de un país se elegía democráticamente y llamó al canciller de México. Y me llegó el resumen de la conversación con el canciller de México. Pero la de Chile no se publicó en ningún lado. ¿Y por qué? Y eso que nos han llegado, yo los conté ayer, 9 resúmenes entre el viernes y el lunes que supimos de este llamado a través de una filtración de la Cancillería chilena. No se supo acá en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que salir a responder porque en Chile se filtró. Okay. ¿Qué es lo que me dicen a mí diplomáticos de Estados Unidos? Mira, si ni siquiera se mandó el readout, que es el comunicado oficial, es porque Estados Unidos o el Departamento de Estado no tienen ninguna intención de escalar nada con Chile, porque esta administración sobre todo es frontal, va de frente, tuitea, te la dice en la cara, te presiona por la prensa. Si todo esto se mantuvo bajo cuerda es porque seguramente el Departamento de Estado sintió la obligación con este comité que les afín, que es muy importante por los congresistas que lo llamaron, y en el fondo Marco Rubio hizo la suerte de due diligence, llamó por teléfono a Chile para preguntar si esta información que andaba circulando en Estados Unidos era verdad o no era verdad, y fue de inmediato descartada por el canciller. Entonces, esa es la madre del cordero, esa es la historia, creo que tiene hartos matices respecto a todo lo que hemos podido conversar en Chile, pero ese es el estado de situación de ¿Tú te refieres a las especulaciones que habían por las razones que motivaron la llamada, por la preocupación que había en Estados Unidos respecto de de los anuncios? Bueno, ya. Pero lo que tú cuentas coincide bastante con la explicación que dio el canciller Van Claveren, ¿no? Dijo, sí, hubo una llamada, el presidente no la contestó, él dice que los argumentos fueron, estaba ocupado en la cuenta pública, hablamos, tuvimos una conversación amable, todo lo que cuenta se parece, o coincide más bien, no es que se parezca, coincide con lo que tú has reporteado allá. Pero lo que llama la atención hoy día entonces es lo que dice el presidente Gabriel Boric, porque él como que lo plantea en términos un poco más duros, dice los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes, como si él hubiese dicho, no, pues aquí esto no lo vamos a hacer de esta manera. Y la historia parece ser menos, digamos, más sencilla, menos compleja. Es más sencilla, insisto, no es la respuesta que recibió el Departamento de Estado respecto a que esta tenía que ser una conversación entre líderes. Es verdad, Marco Rubio habla más con cancilleres que con líderes mundiales, jefes de gobierno, pero habla con jefes de gobierno. Sin ir más lejos, los cancilleres de Estados Unidos realizan giras internacionales y en Chile, en muchas oportunidades, bajo los gobiernos de Bachelet o Piñera, cuando llegaba el secretario de Estado de los Estados Unidos a Chile, era recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente. O sea, no es raro que el secretario de Estado de Estados Unidos, la nación más potente del mundo, pueda hablar directamente por encargo de su presidente o por gestión propia con el líder de otro país del mundo. Y no necesariamente tiene que ser un país pequeñito del otro lado del mar, no. El secretario de Estado de los Estados Unidos puede hablar por teléfono, no sé, con un líder de un país absolutamente consolidado y aliado de Estados Unidos también. Entonces, yo lo que insisto es que creo que es importante desinflar estas noticias que de repente como que se inflan con bombín. Me gustaría dejarle a la gente súper claro, al menos en nuestro reporteo, y que ha sido bien responsable, y no solo hemos reporteado con el secretario de Estado, también hemos reporteado con la propia diplomacia chilena. Estados Unidos en este momento no está evaluando ninguna acción ni ningún tipo de sanción, y la visa waiver no está en juego por el tema de la guerra en Gaza. Puede estar en juego por otros temas, pero por este en particular no está en juego. Entonces como que tranquilidad por ese lado. En el fondo tampoco nos van a poner aranceles ni mucho menos. Bueno, hay una negociación en curso además por esos aranceles, pero José María del Pino, hay un veto migratorio a varios países que estamos conociendo acá esta mañana. Y bueno, la pregunta que surge tiene que ver con que si esto es una cuestión de seguridad, como argumenta el gobierno norteamericano, o hay cuestiones políticas, porque, bueno, cuando uno ve la lista, dice, esta es una medida que tiene que ver con regímenes que no simpatizan a los Estados Unidos. A ver, ¿qué hay detrás de estos anuncios que se han hecho?
Este es el Travel Ban, la prohibición de viajes 2.0. En el primer gobierno de Trump tuvimos una prohibición de viaje que se llamó el Muslim Ban, que era una prohibición de viajes para países del entorno árabe y que tenía también justificación de seguridad, ¿no? Claro. En esta segunda, lo que hace Estados Unidos es hacer un listado de 12 países con prohibición total y absoluta de viaje. Es decir, no entra nadie, salvo delegaciones diplomáticas, oficiales y deportistas en competencias internacionales acreditadas. Prohibición total. Y efectivamente en la lista, por ejemplo, aparecen situaciones de países como estados fallidos, como es el caso de Haití, o también de países que son regímenes dictatoriales de izquierda. Y otro grupo de 7 países recibió prohibición parcial, y ahí, por ejemplo, está Cuba y Venezuela también, ¿no? La prohibición parcial es que se prohíben todos los viajes de visas de no inmigrante categoría B, turista, y categoría F o J, estudiante. ¿Ah? Por eso que es parcial y no es total. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Esto es por seguridad porque estos son gobiernos, más allá de su signo político, que no comparten información con Estados Unidos o que la información que comparten con Estados Unidos no es de fiar. Nosotros no podemos realmente saber si la persona que se nos está presentando a la frontera y su pasaporte y todo es real, es la persona que efectivamente no tiene antecedentes, o a lo mejor son países con los que no tenemos ningún tipo de cruce de información y por tanto no podemos autorizar que sus ciudadanos entren a Estados Unidos. Esa es la justificación formal que uno lee en el decreto, ¿ok? Pero evidentemente que en el caso de Latinoamérica en particular, que los países que aparecen ahí son Cuba y son Venezuela, y en el caso de Haití también tiene una migración haitiana muy grande a Estados Unidos, pero que tiene características de casi de guerra civil interna, ¿no? Lo que está claro es que el secretario de Estado y el presidente Trump han venido hace tiempo intentando asfixiar un poco sobre todo la relación con Cuba. Sin ir más lejos, esta semana se anunció que se impuso sanciones contra todos los gobiernos de Latinoamérica que autoricen el ingreso de médicos cubanos a su territorio bajo el programa de exportación de servicios que tiene Cuba. Entonces, Marco Rubio es descendiente cubano, está apretando, la justificación es de seguridad, Pablo, pero yo no descartaría que también efectivamente exista un componente ideológico y de enfoque diplomático. Claro. Oye, y hay... A ver, tú decías, la visa waiver no está en cuestionamiento, por lo menos por las razones que se especulaba respecto de los anuncios del presidente Boric con Israel, pero sí, en Chile hay preocupación en este tema y hay gente que está borrando tweets, está borrando posteos antes de viajar a Estados Unidos porque dicen, no quiero que me rechacen la visa waiver, que es algo que está pasando porque hay un sistema de vigilancia importante a propósito de esta materia, ¿no? Para vigilar a migrantes, a colectivos vulnerables, y que incluso afecta a países que no deberían tener ese problema, como Chile, ¿no? Porque tenemos el sistema de visa waiver, pero si te pillan alguna cuestión que tiene que ver con repudio a lo que está pasando en Gaza, apoyo al pueblo palestino, efectivamente puede ser una complicación para entrar. De hecho, está afectando, sin ir más lejos, a la Unión Europea. Con el número de europeos que están viendo a Estados Unidos ha bajado sustancialmente después de que la Corte ratificara que un agente aduanero tiene la capacidad de pedirte el celular y revisártelo como parte del proceso de entrevistas para el ingreso al país. Sí. Y en el caso del visa waiver, una de las hojas del formulario electrónico que uno llena online te pide que uno identifique tus redes sociales. Claro. Uno podría no escribirlas, ¿no? Pero lo cierto es que el Departamento de Estado y los consulados estadounidenses han robustecido su sistema y capacidad de detección de tu huella digital, ¿no es cierto? De hecho, sin ir más lejos, a los estudiantes que no lograron hacer una cita para pedir su visa de estudiante, estamos hablando de gente que entró a Harvard, al MIT, a Chicago, o sea, estamos hablando de estudiantes calificados. Están en este momento en espera y en el vilo, absolutamente en el limbo, esperando que Estados Unidos modernice aún más su herramienta de chequeo de redes para que en julio quizás se reanuden las entrevistas para otorgar la visa de estudiante a aquellos que quedaron admitidos en universidades estadounidenses. Entonces, sí, Estados Unidos está muy preocupado de seguir la huella digital. ¿Qué le preocupa a la huella digital? La bandera de esta administración es el antisemitismo. Y el problema en Estados Unidos es que acá no hay distinción a nivel político, al menos desde el mundo republicano, entre Palestina y el legítimo derecho a un Estado soberano palestino y Hamás. Por tanto, muchas comunicaciones
que se hacen apoyando, por ejemplo, la idea de dos estados, apoyando a los palestinos, apoyando o solicitando un alto al fuego en la guerra, solicitando el fin de los bombardeos, o incluso compartiendo informes de Naciones Unidas o de otros organismos internacionales sobre la hambruna, pueden ser subjetivamente tildados como antisemitismo, que a mi juicio es un salto lógico muy grande, porque uno puede tener visiones para ambas cosas, ¿no? Uno puede condenar eso y al mismo tiempo condenar lo que detonó esta guerra y decir que Hamás es un grupo terrorista y que en Israel no todo el mundo apoya a Netanyahu y que no todo lo que hace Netanyahu es necesariamente lo que todos los judíos opinan. O sea, hay un montón de matices, pero lamentablemente acá en la opinión pública, en la discusión política de Estados Unidos, esos matices no existen y el enfoque está en revisar ese tipo de comportamiento en redes sociales, todo lo que tiene que ver con el conflicto de Israel con Hamás y lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Cuál es el tema? Que Chile es uno de los países de Occidente que es más activo en este tema. Chile tiene una opinión muy formada de esto porque tiene una comunidad palestina la más grande de Occidente en territorio chileno y además tiene una comunidad judía que además entre ambas han coexistido muy bien en Chile durante muchas décadas hasta que volvió a detonar este conflicto, ¿no es cierto? Entonces hay temor evidentemente en que algo tan inocente en Chile como decir alto al fuego o decir, oye, paremos la hambruna en Palestina, pudiese ser interpretado por una revisión de redes sociales como un acto de antisemitismo. Entonces, sí, lamentablemente estamos en un momento donde parece que para venir a Estados Unidos hay que ser mucho más precavido. Ahora, eso para los que van a Estados Unidos, pero los que viven en Estados Unidos y particularmente que pertenecen a comunidades de migrantes u otras, se les está aplicando un sistema de vigilancia bien estricto y con alta tecnología que está invirtiendo el gobierno, ¿no? De la mano de sus socios magnates de las empresas tecnológicas. O sea, ahí se está hablando de un sistema de tecnovigilancia, ¿no? que pone en cuestionamiento nuevamente los derechos de las personas, a la privacidad, digamos, a la forma en que el gobierno escanea el comportamiento de las personas para saber si hay alguna conducta que se pueda restringir. Esto es algo que en Estados Unidos estaba bastante aceptado, Pablo, en materia de contraterrorismo. Incluso policía a nivel local, como la policía de la ciudad de Nueva York, tienen unidades de contraterrorismo y que tienen una capacidad de búsqueda y de trazar la huella digital de personas y hasta el año pasado en Estados Unidos toda esta unidad de contraterrorismo a nivel nacional con una muy fuerte intervención en redes sociales y en la deep web para poder ver movimientos tenía como enfoque el terrorismo, tenía como enfoque el fundamentalismo musulmán y también la posibilidad de que se reclutara a ciudadanos estadounidenses para realizar algún tipo de acción terrorista en territorio estadounidense. El tema que genera discusión acá es que ahora pasa a la política. O sea, esta ya no es una vigilancia focalizada en una materia sensible para Estados Unidos como el terrorismo, sino que tiene que ver con la vigilancia respecto a tu opinión sobre ciertas situaciones que ocurren en el mundo. Y si esa opinión no se alinea con la opinión del gobierno de Estados Unidos, entonces tú no eres un sujeto susceptible. Y eso es lo que se está judicializando en la Corte, ¿no? Claro. Porque este es el país de las libertades, supuestamente, y uno tiene derecho a pensar, mientras no le hagas daño a otra persona, a pensar libremente sobre una serie de temas. Pero está en el punto, en el fondo, de hostigamiento que se está generando una crisis universitaria en Estados Unidos porque muchísimos académicos se están yendo a Estados Unidos, Pablo, para poder investigar afuera de Estados Unidos. Porque sienten que hasta sus investigaciones y papers están siendo objeto del escrutinio ahora de estas organizaciones que están buscando posturas respecto a ciertos temas para eventualmente perseguir judicialmente a algunos de estos académicos. Y lo mismo ocurre con el migrante común y corriente. Ahora, quiero poner el matiz. Y al otro lado hay que decir que hace tan solo 3 días tuvimos una masacre en Colorado, donde ya van 15 muertos, ¿no es cierto?, de una persona que era inmigrante en Estados Unidos y que efectivamente había posteado en redes sociales durante muchos meses comentarios que no hacían distinción entre Palestina y Hamás, muy pro Hamás, y que finalmente termina organizando un atentado terrorista y le quita la vida a 15 personas que participaban de una actividad de la comunidad judía en Colorado. O sea,
creo que hay que poner los dos matices porque también es cierto que tampoco es que esto haya nacido así por osmosis, no. En Estados Unidos han habido actos de antisemitismo y el de Colorado sin duda el más grave que ha ocurrido en el último tiempo. Bien, José María del Pino con la información desde Estados Unidos. Había harta actualidad para comentar hoy día, así es que como siempre agradecidos de esa información.